Muy bien, y el problema 6 de este examen fue el problema de optimización. Ya os digo, los problemas de optimización lo bueno que tienen es que suelen ser sota, caballo y rey, no suelen irse muy complicadamente. Entonces, lo primero que tengo que buscar siempre, tengo que identificar, antes de empezar a trabajar y de hacer cosas raras, tengo que identificar cuál es la función que quiero maximizar, cuál va a ser mi f de x, ¿vale? ¿Cuál va a ser la función? Entonces, la función va a ser aquello que yo quiero hacer máximo o mínimo, ¿vale? Aquello que quiero que sea máximo o mínimo. Digo máximo o mínimo porque según el problema te pueden pedir el máximo o el mínimo. Entonces, yo esto lo que quiero es hallar la función que sea máxima, lo que quiero que sea máximo o mínimo. En este caso, a mí si me leo el problema me dicen un triángulo isósceles, los dos lados iguales miden no sé cuánto cada uno, y ya en el ejercicio me piden la expresión del área A en función de X del triángulo. Eso es una pista. Me está diciendo que la función que tengo que calcular es el área de X, ¿vale? Y por eso me piden que la calcule, porque es esto, ¿vale? Esa función va a depender de algo que va a ser la X. En este caso, el problema me dice, X va a ser lo que mide el tercer lado. Entonces, esta función siempre depende de como mínimo un parámetro. De un parámetro no, de un elemento del problema. En el peor de los casos, va a depender de dos elementos. Entonces, en el peor de los casos, si directamente esta función depende de un elemento, ya lo tengo, enhorabuena, pero si esta función depende de dos elementos, lo que voy a tener que hacer es, si la función depende de dos elementos, tengo que buscar algo que relacione x e y aislar y sustituirla. Nuevamente y, puedes aislar también la x, ¿vale? Y aislar y. Pongo y, aunque a veces puedes aislar x también, según cómo sea el problema. Entonces, voy a hacer el ejemplo a lo que me refiero con estas tres cosas. El problema lo que me dice es, tengo un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles es el típico de tienda de campaña, que como podéis ver aquí en la tablet, con el lápiz este dibujo muy mal. Y lo que me dice es, los dos lados iguales miden 10 centímetros cada uno. Este es 10 centímetros y este es 10 centímetros. Y ahora lo que me dice que tengo que hallar es, halla la expresión del área del triángulo. Si yo quiero calcular el área de este triángulo, esta va a ser mi función, porque es lo que me pide que luego sea máximo, ¿vale? Lo que me pide es, haya cuánto tiene que valer no sé cuántos para que el área sea máxima. Entonces, lo que quiero que sea máximo es el área. Esta va a ser mi función. Yo voy a calcular cuánto funciona, cuánto vale el área, en función de un elemento del problema x o de dos elementos del problema que van a ser x e y. Y aquí lo que me dice es, ¿de qué depende el área de un triángulo? Yo si quiero calcular el área de este triángulo, ¿cómo la calculo? Pues os acordáis, la calculo haciendo base por altura, ¿vale? Y aquí me dice, calcula el área en función de el tercer lado, que le tienes que llamar x. Vale, pues entonces la base es x. ¿Cuál es mi problema? Que yo para calcular el área necesito no solamente la base, necesito la altura. Entonces lo que voy a hacer es llamarle a la altura, la voy a llamar y. Y yo aquí lo que tengo es que tengo que el área, para calcularla a partir de la base y de la altura, yo sé que el área de un triángulo es base por altura partido 2. Pero esto no me vale para el problema porque esto, el área, estoy haciendo que dependa de dos elementos. De x, que es el lado de abajo, y de y, que es la altura. Pero yo no quiero que dependa de dos elementos, yo quiero que dependa de uno. Fundamentalmente porque todavía no sé derivar respecto a dos cosas, ¿vale? Entonces, esto, una de estas dos letras la tengo que quitar. Tengo que buscar, lo que necesito es hallar una relación entre x e y, ¿vale? Y aislar y para sustituirla aquí y que se me vaya. Ese es el truco. Entonces, aquí ahora lo que tengo que hacer es buscar una relación entre la altura y x. ¿Aquí qué relación puede haber? El enunciado no me dice nada. No me dice ninguna cortapisa sobre x ni sobre y. ¿Por qué? Pues hombre, porque aquí, como esto es un triángulo isósceles, pues aquí tienes que aquí en este triángulo de aquí
en esta mitad de aquí, se tiene que cumplir el teorema de Pitágoras. Y de ahí te sale la relación entre y x. Entonces, por el teorema de Pitágoras, en el triángulo, en la mitad del triángulo, es decir, en este de aquí, se tiene que cumplir que, voy a poner aquí otra vez la i, se tiene que cumplir que la hipotenusa al cuadrado, que es 10, tiene que ser el cateto al cuadrado, que es la altura, más el otro cateto, que es la mitad de x al cuadrado. Y esa relación se tiene que cumplir. Entonces de aquí yo voy a poder aislar la y. Esto me queda 100 menos x al cuadrado partido 4. Eso tiene que ser y al cuadrado. Voy a limpiarlo un poquito más. Esto lo voy a juntar en una fracción y es 400 menos x al cuadrado partido 4. Esto es igual a y al cuadrado y por lo tanto y tiene que ser la raíz de 400 menos x al cuadrado. Eso es una resta, no lo puedo hacer. Y me quedará la raíz de 400 menos x al cuadrado partido 2. ¿Vale? Y entonces aquí ahora sustituyo, esto he averiguado cuánto vale la y, pues ahora la puedo cambiar aquí. Entonces aquí sustituyo y me queda x por y, que es 400 menos x al cuadrado partido 2. Y este partido 2 pasa abajo y se transforma en un partido 4. Y aquí me queda esto. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y esta es la expresión del área en función del lado x. Ya me he librado del lado y. Esto es lo que me pide literalmente el apartado A. Lo que me pide el apartado A es que si quiero calcular el área en función del lado pequeño, lo que tengo que hacer es coger el lado pequeño, aplicar esta fórmula y ya está. ¿Vale? Esto, ahora, como voy a tener que hacer el programa de optimización, lo voy a tener que resolver derivando. Aquí voy a tener que hacer la derivada de un producto, ¿vale? Pues bueno, podéis hacerlo con paciencia y una caña. Yo aquí, mi consejo es que paséis esta x, la paséis dentro de la raíz. Que recordad que para sacar factores fuera de la raíz, lo que tenéis que hacer era, por cada 2 dentro, uno salía fuera. Para meterlo puedes hacerlo al revés. Por cada factor fuera, metes 2 dentro. Y esto queda lo mismo que si haces la raíz de x al cuadrado por 400 menos x al cuadrado. Lo digo porque así esto queda la raíz de 400x al cuadrado menos x a la cuarta, que queda muy fácil de derivar. Bueno, muy fácil. Queda más fácil de derivar. No muy fácil. Queda un poquito más fácil. Vale, pues esto es lo que voy a dejar, tal cual, y con esto voy a trabajar. Muy bien, pues voy a hacer el apartado B. El apartado B lo que me pide es que halle los intervalos de crecimiento y decrecimiento de esta función que he calculado antes, ¿vale? Lo he puesto así para que sea más fácil un poquito de derivar. Aquí fijaos que me pone cuando la x vale entre 0 y 20. ¿Por qué? Porque ese es el dominio de la función. Ya me está permitiendo que no lo calcule porque me lo está diciendo él. ¿Por qué el dominio de la función es este? Porque como x era la medida del lado de abajo, el lado de abajo no puede ser menor que 0, porque entonces no podría hablar de un triángulo de base negativa. Y la base no puede ser más de 20 porque si la base, como el triángulo isósceles, este lado era 10 y este lado era 10. Si la base es más de 20, esto no puede ser 10 y 10, no se puede abrir tanto. Como mucho, si lo abres a tope, puedes tener 10 y 10, 20. Eso sería, el abrirlo al máximo sería 20. Que sería, si coincidiera en horizontal, sería 10 así, total, base, 20. ¿Vale? Abierto a tope sería 20. Entonces, el dominio de la función, el lado x, no puede ni ser inferior a 0, ni ser superior a 20. Había alguna pregunta hay alguien que me preguntaba, ¿y podría ser igual a 0 o igual a 20? Pues si consideras que el triángulo puede ser una línea y por lo tanto tener área 0, sí. ¿Vale? Entonces lo vamos a meter, como además aquí en el enunciado me dice que coja los iguales, los voy a coger y fuera. No me voy a pelear con el señor que ha puesto este examen, ¿vale?
Entonces, para hacer el estudio del crecimiento de la función y decir en qué intervalos crece y en qué intervalos decrece, lo que tengo que hacer es hacer la derivada y hacer el estudio del signo de la derivada. Entonces tengo que A, hacer la derivada, B, hallar los ceros de la derivada, C, hacer el cuadrito para sacar en qué intervalos crece y en qué intervalos decrece. Entonces voy a ponerme a hacer el trabajo. Primero voy a derivar. Aquí tengo la función, la he dejado de la manera que es más fácil de derivar posible, porque esto es, tengo un cuarto por la raíz. Un número que multiplica se queda igual, con lo cual en un cuarto se queda igual. Un cuarto por la derivada de la raíz. La derivada de la raíz, recordemos que la derivada de una raíz es 1 partido 2 por la misma raíz. Entonces aquí me queda 2 por la raíz de 400x al cuadrado menos x a la cuarta. Y esto sería fantástico si no existiera la regla de la cadena, pero la regla de la cadena me dice que como estoy derivando la raíz, ahora tengo que multiplicar por la derivada de lo que hay dentro de la raíz. Entonces tengo que derivar esto de aquí dentro. Derivada de 400 por x al cuadrado, como es una resta, es derivada de cada cosa. Pues aquí voy a poner un paréntesis precioso. Derivada de 400x al cuadrado, pues esto es 400 es un número que multiplica, por la derivada de x al cuadrado, que es 2x, menos 4x al cubo. ¿Vale? (400x al cuadrado), vale. Entonces esto me queda, si limpio, esto me queda. A ver, ¿qué puedo limpiar? Arriba puedo juntar y dejar solo 800x menos 4x al cubo. Y abajo puedo dejar 8 partido 400x al cuadrado menos 4. Y aquí me sobra un montón de fracción. Es más, aquí puedo sacar factor común de 4 y simplificarlo con este 8. Entonces aquí saco factor común de 4 y me queda 200x menos x al cubo partido 4 por 2 por la raíz. Vale, y así esto lo puedo simplificar y esta creo que es la manera más cortita. Estoy acortando ahora para que así me quede luego lo más fácil de calcular posible. Vale, muy bien, pues esto es la derivada. Ahora, para saber en qué intervalos va a crecer y en qué intervalos va a decrecer, lo que tengo que calcular es el dominio de esta función, pero el dominio ya os digo que es este de aquí, además me cuadra. Si hacéis el dominio de esta raíz es que os va a cuadrar con esto. Y aparte del dominio, lo que tengo que calcular son los ceros de la derivada. Entonces, para calcular cuando la derivada me da 0, lo que hago es igualar esta derivada a 0. Y esta raíz pasa multiplicando al otro lado, con lo cual esto me queda 200x menos x al cubo es igual a 0. Y aquí me queda, como esta es de grado 3, no tengo que hacerlo fini porque puedo factorizar, puedo sacar factor común de x y dividir en dos mini ecuaciones, que una es x igual a 0, pues un 0 es justo al principio del dominio, no porque en realidad me queda partido 0, con lo cual tampoco tendría imagen, ¿vale? Muy bien. Y aquí la otra sería 200 menos x al cuadrado igual a 0, que me queda x al cuadrado 200 y me queda la raíz cuadrada de 200, que esto es aproximadamente 14, algo, ¿vale? La raíz es la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de 100. Esto es 10 veces la raíz cuadrada de 2. ¿Vale? Que lo voy a dejar así porque es 1,4 por 10, es alrededor de 14. Vale, pues este va a ser el 0. Y ahora lo que voy a hacer es el cuadrito. Voy a hacer una diapo aparte porque esto aquí ni me cabe ni de coña. Muy bien, pues vosotros no sé si os habéis dado cuenta a todo esto de que aquí me he comido un 2. Me he dado cuenta ahora porque he ido a seguir a hacer el ejercicio y digo, me falta un 2. Me falta este 2 de aquí. Afortunadamente no me cambia nada. Pero porque este 2 aquí, como está en el denominador, se me ha ido aquí al multiplicarlo.
y afortunadamente no me cambia nada. Pero claro, qué tonto estoy, ¿vale? Pero vale, bien, ahora me quedo más tranquilo. Vamos a seguir haciendo el estudio del crecimiento. Muy bien, pues tengo la derivada y tengo que el dominio, ya me decía el problema, que el dominio es cuando la x está entre 0 y 20. Yo no voy a coger el 0 y el 20, porque aunque es el dominio de la función, no, la derivada me da que ni el 0 ni el 20 tiene derivada porque me va a quedar partido 0. Si lo calculáis, si calculáis la x, cuando la x es 0, la raíz esta queda partido 0, y cuando es 20 también, porque va a quedar 20 al cuadrado, que es 400, y 20 a la cuarta, que es 400 por 400, con lo cual se va a ir a 0 siempre. Entonces ni el 0 ni el 20 tienen derivada, porque me queda partido 0. Entonces voy a considerar esto, aunque sí que los voy a poner sencillamente para poner que no hay derivada, ¿vale? Pero bueno, tengo el dominio que era de 0 a 20 y he sacado, uy, me he equivocado aquí, he sacado que había un 0, que la derivada tenía un 0 en el raíz de 200, en el 10 por raíz de 2, que coincide que es más o menos 14, algo, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a hacer el estudio del signo y lo voy a hacer empezando en el 0 y voy a llegar hasta el 20 y voy a partir por el único 0 que he encontrado, que es en el 10 raíz de 2, que es aproximadamente, ya os digo, 14 más o menos. Entonces voy a coger un intervalo desde el 0 hasta el 10 raíz de 2. Voy a coger otro intervalo que vaya desde el 10 raíz de 2 hasta el 20. Y el 20 lo voy a poner aquí por separado. Y aquí también, bueno, voy a poner aquí el 0 por separado. Es un poco chorro lo que voy a hacer, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es, como estoy estudiando el signo de la derivada, lo que voy a hacer de la derivada, fijaos que no he puesto aquí la función por algo, y es que la función no me interesa en nada, lo que me interesa es la derivada, que es esta de aquí. Entonces lo que voy a hacer es que voy a coger un valor de cada intervalo y voy a calcular si me da positivo o negativo. Si me da positivo es que la función será creciente y si me da negativo es que es decreciente. Entonces, en el 0, ¿qué pasa si yo calculo la derivada en el 0? Pues lo que os he dicho antes, si yo calculo la derivada en el 0 me va a quedar 0 arriba y abajo también 0, porque es 400 por 0 menos 0, entonces me queda 0 partido 0 y eso quiere decir que no existe la derivada, ¿vale? Esperad a ver si quito esto de aquí. Vale. En el 20 va a pasar igual. Si yo calculo la derivada en el 20, me va a quedar lo mismo. Aquí me va a quedar, aquí no me va a quedar 0, aquí me va a quedar 200 por 20, son 4.000 menos 8.000, que son menos 4.000, pero me queda menos 4.000 partido 0. Y eso quiere decir que no existe, ¿vale? Porque por culpa del partido 0. Muy bien, ¿qué pasa si cojo la derivada en el 10 raíz de 2? Pues el 10 raíz de 2 lo que hacía especial es que la derivada daba 0, con lo cual aquí no lo voy a hacer, pero si aquí hiciera la derivada en este punto me va a dar 0, ¿vale? Que por eso era especialito, porque daba 0. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a coger un punto cualquiera de este intervalo, entre 0 y 14, pues voy a coger el 10, por ejemplo, y entre 14 y 20, pues yo que sé, voy a coger el 15. Voy a coger el 15, no, voy a coger el 16 porque a mí se me da mejor hallar potencias de 16. A vosotros os da igual porque lo vais a hacer con calculadora, pero yo como lo voy a hacer de cabeza, el 16 es potencia de 2 y me sale mejor hacer potencias de 16 de cabeza, ¿vale? Muy bien, pues entonces voy a calcular cuánto vale la derivada en el 10 y sustituyendo la derivada por 10, esto es 200 por 10, 2000, menos 10 al cubo, que son 1000, partido 2 por la raíz de 400 por 100, que son 40.000, menos 10 a la cuarta, que son 10.000. Y aquí esto ya os digo que siempre el valor me importa un pito. Aquí lo que me queda es 1000 partido 2 por la raíz de 30.000. Y aquí lo que valga me da igual. Lo que me importa es que esto me da positivo, me da mayor de 0. ¿Vale? ¿De acuerdo? Voy a calcular la imagen de la derivada en el 16. Y esto es 200 por 16 menos
16 al cubo dividido entre 2 por 400 por 16 al cuadrado menos 16 a la cuarta. Vale. Y esto, 200 por 16 es 32 y 2 ceros. 16 al cubo es 256 por 16, que son 1024 por 4, que son 4096. Si no me equivoco, esto es 4096. Y esto es 2 por lo que sea que me dé esto, porque como es una raíz, me va a dar positivo, ¿vale? No soy feliz. Y esto lo que me va a quedar es menos 896 entre 2 por una raíz que va a ser positivo. Y eso quiere decir que esto de aquí me va a quedar negativo, ¿vale? Me ha quedado muy pequeñito, pero tengo esto. Entonces, resumiendo, aquí el 0 no va a tener imagen. Antes del 0 ya os digo que tampoco va a tener imagen por culpa de la raíz, porque me va a dar negativa. En este intervalo la función va a ser creciente. En el 0 voy a tener un máximo o un mínimo seguramente. En este intervalo va a ser decreciente, por lo tanto aquí lo que tengo es un máximo relativo. Y aquí sigo sin tener imagen, ¿vale? Entonces la función lo que hace es, en este intervalo va creciendo, llega al punto máximo en el 10 raíz de 2 y luego decrece. El máximo relativo y absoluto de la función con este dominio está en el 10 raíz de 2, ¿vale? Como me pide los intervalos de crecimiento y decrecimiento, pues yo ahora cogería un espacio un poquito apañado y pondría a de x, voy a ponerlo en azul para que se vea, pero yo lo que pondría en un rinconcito o en un espacio abajo, lo que haría sería a de x es creciente en el intervalo que va del 0 al 10 raíz de 2 y decreciente en el intervalo que va del 10 raíz de 2 hasta, perdón, que lo he escrito súper mal, del 10 raíz de 2, jolín, hasta el 20. Es que iba a escribir 10 raíz de 20, ¿vale? Los pongo abiertos porque en realidad los límites no es que sean crecientes, es que no tienen imagen y este es el máximo, con lo cual ese no contaría. Y eso sería lo que me pide aquí el enunciado, los intervalos de crecimiento y decrecimiento. En este intervalo crece y en este intervalo decrece, ¿vale? Vale, y lo que me falta es ya contestar a la pregunta C. La pregunta C, afortunadamente, con esto ya lo tengo porque ya sé que el máximo se consigue cuando la x vale 10 raíz de 2. Muy bien, pues volvamos al enunciado del problema. Tenía la función que era el área de este triángulo calculada a partir de la x, que era el lado más pequeño, y me dice, ¿cuál es la longitud x del tercer lado que hace que el área del triángulo sea máxima? Pues he sacado antes que el valor máximo se conseguía cuando la x valía 10 por la raíz de 2. ¿Vale? Entonces, el valor máximo se consigue cuando el lado menor mide 10 por la raíz de 2, es decir, casi 14, ¿vale? 14 como algo. ¿Y cuál es el valor de esta área? Pues para calcular el valor del área máxima, lo que hago es calcular cuánto vale el área en caso de que la x valga 10 raíz de 2, que esto, siguiendo esta fórmula de arriba, es 400 por 10 al cuadrado por la raíz de 2 al cuadrado menos 10 a la cuarta por la raíz de 2 a la cuarta. Y esto dividido entre 4. Y esto me queda la raíz de 400 por 100 por 2 menos 10.000 por la raíz de 2 a la cuarta, es la raíz de 16, que es 4. Y todo ello lo dividiré entre 4. Y esto me queda raíz de 2 por 4, 8 y 4 ceros menos 40.000 y 4 ceros entre 4, y esto es la raíz de 40.000 entre 4, la raíz de 40.000 es 2 y 2 ceros,
entre 4, que es 50. 50 unidades al cuadrado. Si son metros, metros. Ah, no, como son centímetros, aquí sí que me dice el problema que son centímetros. Por lo tanto, las unidades son centímetros cuadrados. Y estos son centímetros, ¿vale? Pues creo que con esto ya está, el problema hecho. Espero no haberme equivocado, que es más que probable. Pero bueno, seamos optimistas.